Namaste, te saludo. Bienvenidos a nuestro programa Evolucionemos. Esta es una invitación para que nos vamos perfeccionando en lo físico, en lo mental y en lo espiritual. Y una vez perfeccionados, podamos fundirnos en Dios, nuestro ser. Vamos a tratar en el día de hoy el tema de la no violencia. Es un tema también muy importante, ya que el mundo en el que vivimos se ha caracterizado por la tendencia a la violencia. Y en la era que vivimos, estamos viviendo la última de las 4 eras en la que se divide la historia de la humanidad, según la filosofía hindú. La India, que es la sabiduría espiritual, la han dividido en 4 y la que estamos viviendo es el Kali Yuga. Se va a terminar ya y en esta época se ve mucha violencia. Decimos que la no violencia es evitar causar dolor a cualquier ser viviente, plantas, animales, personas, no solo con las acciones, sino también con las palabras y con el pensamiento. Nosotros podemos ser violentos con las palabras y aún con el pensamiento. Un pensamiento negativo, deseando que a una persona le ocurra algún accidente, le ocurra algo negativo, es violencia. Solo pensar eso es violencia. O sea que con las palabras, con el pensamiento, también se puede ejercer la violencia. Por lo tanto, debemos evitar causar dolor a todo ser viviente, toda persona, todo animal, toda planta, todo objeto, ¿no? Hasta una puerta de una casa o la puerta de un carro debe ser cerrada o abierta de manera suave, sin violencia. De las enseñanzas de Buda. Buda fue ese gran profeta de la misma talla, de la misma estirpe espiritual o calidad espiritual de Jesús. De las enseñanzas de Buda al mundo, la más importante fue Ahimsa, que significa no causar daño a nadie. Ahimsa es una palabra sánscrita. El sánscrito es el primer idioma de la humanidad. Antes que cualquier otro idioma existió el sánscrito. Y en sánscrito, ahimsa es no violencia. Cuando colocamos a antes de la palabra, significa sin. O sea que si decimos himsa, sería violencia. Y ahimsa, sin violencia. Así que fue la más importante de las enseñanzas que nos dejó ese gran maestro Buda, un maestro que practicó en la India, él era de la India. También pasó a otros países a ejercer su espiritualidad y a promoverla entre todas las personas. La no violencia no es simplemente evitar el causar daño a los demás con el cuerpo o con las armas. Se tiene que practicar con pureza de mente, de lengua y de cuerpo. O sea que no es solo hecho de evitar, yo no daño a nadie con armas porque no uso armas o porque no utilizo mi cuerpo para hacerle daño a alguien, para golpear a alguien. No, no solamente es eso, ¿no? Se tiene que practicar con pureza de mente, de lengua y también de cuerpo. O sea, una mente pura es una mente que no alberga pensamientos de violencia, pensamientos negativos, deseos de que a alguien le vaya mal, que alguien tenga algún accidente, que alguien pueda sufrir. Eso es violencia, ¿no? Y lo mismo en la lengua, con nuestras palabras. Miremos que la boca es el único de los 5 sentidos que tiene 2 funciones. La primera es alimentarnos y la segunda función de la boca es hablar. Con el habla expresamos palabras y con las palabras podemos o construir o destruir. Hay palabras que se dicen muy violentas y se quedan por generaciones. Oímos decir a personas, mi padre me dijo esto, mi padre me dijo que no se me olvida tal ofensa. Es el uso de violencia con las palabras. No deben existir malos sentimientos, lo cual es también una forma de violencia. El sentimiento de odio, el sentimiento de venganza, cualquier sentimiento de estos no debe existir porque es una forma de violencia. Aquel me hizo un daño, yo voy en mi mente continuamente pensando cómo voy a vengarme, cómo voy a hacerle otro mal para pagarle o para cobrarle lo que me hizo a mí. Es violencia también. A nadie se le debe hacer daño, ni siquiera con la palabra.
Ya dijimos hace pocos momentos que la palabra puede hacer mucho daño. La palabra puede hacer mucho. Solo decirle a una hija o a una mujer a temprana edad, tú eres una sinvergüenza. Y ella quizás lo tomó como que es una mujer que no sirve para triunfar en la vida, sino que va a ser una mujer de vida pública, porque así entendió una palabra que le dijeron con violencia. Las palabras deben ser dulces, placenteras e íntegras. En la dulzura de la palabra se conoce a la persona no violenta. Palabras dulces siempre, palabras que produzcan placer, que produzcan bienestar. Y deben ser íntegras las palabras, o sea, no hablar falsedades, sino ser íntegro en la palabra, transparente en la palabra. Cuando tomemos conciencia, la conciencia, o sea, cuando sepamos claramente que Dios está en cada ser, practicaremos la no violencia. Esto es muy importante. Si yo soy consciente de que Dios está en ti y en mí, no vamos a practicar la violencia. ¿Cómo voy a ser violento de palabra o de acción o de pensamiento a ese ser que también es Dios? ¿No? Si tomo conciencia de que cada ser es Dios, entonces practicaremos la no violencia. ¿Cómo voy a ser violento con ese ser que también es Dios como lo soy yo? Es conciencia de que todos somos Dios, de que en cada ser está la divinidad. Dios es uno, aunque se adore con diferentes nombres. Alá, Buda, Jehová, Jesús, Krishna, Rama, cualquier nombre que le demos a la divinidad es el mismo Dios porque es uno y único. La filosofía de que todo es uno es una filosofía también hindú que se llama filosofía Advaita. Advaita, todo es uno, todos somos uno. Así que el bien que yo te haga a ti es el bien que yo me hago a mí. Y el mal que yo te haga a ti es el mal que yo me hago a mí, porque somos uno. Es como un boomerang, lo que te haga se me vuelve. No violencia significa no engendrar malos pensamientos hacia otras personas, ¿no? Y significa no maltratar ni matar a otros seres en evolución, cualquiera sea su tamaño. Tenemos la tendencia a acabar con los seres pequeños. Eso también es violencia. No violencia significa también no utilizar un cargo y su autoridad para menospreciar, ofender o difamar a los demás, o imponer sus puntos de vista sin evaluar la opinión de quienes piensan distinto. Es muy común encontrar jefes que tienen un cargo y ejercen la violencia sin evaluar lo que el otro piensa. Yo soy el que mando aquí, yo soy el que doy las órdenes, es violencia. Hay que escuchar a la otra persona, qué formas de pensar tiene, qué opina de tal o cual tema. No violencia implica además evitar hacerse daño a sí mismo, ni siquiera nosotros mismos podemos hacernos daño. Si uno se daña a sí mismo, ¿podrá evitar dañar a otros? Muy difícil. Si yo me daño a mí mismo con vicios, con muchas cosas. Anteriormente se utilizaba la flagelación, de aporrearse y de castigarse a sí mismos. Eso es hacerse daño, eso es violencia. Ya eso pasó a la historia. ¿Cómo se asegura uno de esto? De que hacerse daño a sí mismo puede también dañar a los demás. Examinando siempre si nuestra conciencia es correcta o incorrecta. Por ejemplo, en lo referente al habla, debemos examinar si nuestras palabras causan o no dolor a otros. Lo que yo voy a decir daña a aquel, no lo digo. En lo que vemos, evitar intenciones o pensamientos malignos en lo que vemos. Y en lo que oímos, evitar prestar atención a conversaciones nocivas. ¿Para qué voy a escuchar yo este diálogo si aquí están hablando, difamando, quitándole la honra a otro? No lo escucho, es violencia también. Bueno, es todo lo que tenemos en el tema de hoy sobre la no violencia. Los invito a un nuevo programa de Evolucionemos. Por ahora, Namaskar, que Dios los bendiga.